Cuando mi hijo me dijo que mi pensión era una broma, yo todavía tenía el trapo de cocina en la mano. Acababa de secar la última olla. Había pasado toda la mañana en esa cocina que no era mía, parada en el piso de porcelanato importado, con mis pies dentro de una chancleta vieja que ya ni me protegía los talones. Hice feijoada completa desde cero, la misma que aprendí con mi abuela, con frijoles negros, costilla de puerco, embutidos, col verde picada fina, todo. Me levanté a las 6 de la mañana, para que estuviera lista al mediodía. Mis manos todavía olían a cebolla y a ajo cuando Andrés se recostó en ese sofá de cuero beige que costó 8.500 reales. Lo sé porque vi el recibo tirado en la basura y me miró con una expresión que yo no le conocía. No era enojo, era peor, era desprecio. Tu pensión es una broma, mamá. 400 reales, con eso no alcanza para nada. Ya no podemos seguirte manteniendo. Esa palabra me cayó en el estómago como un balde de agua helada. Manteniéndome, como si yo fuera una deuda que no cierra. Fabiana estaba sentada junto a él, mirando el celular con las uñas recién hechas, esas uñas en forma de almendra color nude que cuestan 120 reales cada semana. Levantó los ojos del celular por primera vez desde que empezó la conversación y me sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos, solo una línea delgada en los labios, como un desprecio disfrazado de educación. Celia, nosotros te queremos, ya sabes eso, pero tenemos gastos. La escuela de Lucas, la cuota del carro, el condominio aquí cuesta 900 reales. No podemos estar pagando todo por ti. Yo respiré hondo. Por la ventana abierta entraba el calor pesado de esa tarde de marzo. Afuera se oían carros, bocinas, un perro ladrando lejos. Adentro, solo el zumbido bajo del aire acondicionado y el sonido de mis uñas golpeando nerviosamente el trapo de cocina. Yo no pedí nada para ustedes, respondí en voz baja. Me salió más temblorosa de lo que quería. Fabiana soltó una risita corta. Celia, llevas 3 meses viviendo aquí. Comes nuestra comida. Usas nuestra internet, nuestra luz, nuestra agua. Yo sentí algo endurecerse adentro de mí. Yo hago todo en esta casa. Limpio, cocino, lavo, plancho, cuido a Lucas cuando ustedes salen. Andrés se levantó del sofá entonces. Tiene 1,83 m. Heredó la altura del papá. Se paró frente a mí con los brazos cruzados, oliendo a ese perfume importado dulce y amaderado que cuesta más de 500 reales el frasco. Lo sé porque vi la caja en el baño. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando cuánto espacio ocupo. Mamá, necesitas entender algo. Tú nunca hiciste nada de valor en la vida. Silencio. Un silencio tan pesado que parecía sacarle el aire a toda la sala. Trabajaste 30 años como auxiliar administrativa, ganando una miseria. Nunca invertiste en nada, nunca creciste, nunca compraste nada que valiera. Y ahora estás aquí, dependiendo de nosotros. Te quiero, pero no. Puedo cargarte en la espalda por el resto de mi vida. Cada palabra era una cuchillada. Yo lo miré. A ese hombre de 42 años, con la barba bien arreglada, los tenis blancos impecables, el reloj en la muñeca que costaba más que 3 meses de mi pensión. Lo miré y traté de encontrar al niño que yo cargaba en brazos, el niño que lloraba en mi hombro cuando murió su papá, el que me abrazaba antes de dormirse y me decía cada noche, «Te quiero, mamá». No lo encontré. El hombre que tenía enfrente era un extraño. Y entonces Fabiana, que se había levantado y caminado hasta la ventana dándome la espalda, dijo casi como si hablara sola: «Estamos pensando en ponerte en un asilo. Hay unos muy buenos. Vas a tener compañía, actividades. Va a ser mejor para ti». Me dio un vuelco el corazón. Sentí las manos empezar a temblar. ¿Me quieren internar?
Pregunté y mi voz falló en esa última palabra. No es internar, mamá, dijo André impaciente. Es ponerte en un lugar adecuado. Te estás poniendo vieja. Se te olvidan las cosas. El otro día dejaste el gas prendido. Mentira, yo nunca dejé el gas prendido. Nunca en mi vida. Soy meticulosa, siempre lo fui. Antes de dormir me reviso todo, el gas, las puertas, las ventanas, las luces, todo, siempre. Pero no dije nada. Los miré a los dos y vi en sus ojos que la decisión ya estaba tomada. Eso no era una conversación, era un aviso. Entonces Fabiana se volteó y me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran cafés, pero fríos, como hielo. Y otra cosa, Shelia, esa casa tuya en el barrio necesitas venderla. Con ese dinero alcanza para pagar 5 o 6 años de un buen asilo. Después vemos. Mi casa, la casa que compré con mi esfuerzo, ladrillo por ladrillo. La casa donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde viví mis últimos 30 años. No, fue todo lo que salió de mi boca. André puso los ojos en blanco. Mamá, eres muy terca. No tiene caso discutir. Ya decidimos. La próxima semana te llevamos a conocer unos lugares y vas a firmar el poder notarial para que nosotros podamos vender la casa. No voy a firmar nada. Mi voz salió más firme ahora, más fría. Fabiana dio 2 pasos hacia mí. Ella es más bajita que yo, pero en ese momento pareció enorme, amenazante. Celia, no va a ser tú quien decida. Podemos internarte de forma compulsoria. Estás senil. Cualquier médico puede certificar eso. Senil. Tragué saliva. Sentí la garganta cerrarse, los ojos arderme, pero yo no iba a llorar. No. Frente a ellos, miré a André una última vez y algo dentro de mí se rompió. No fue coraje, no fue tristeza, fue claridad. Solté el trapo de cocina en la mesa de centro, agarré mi bolsa, una bolsa de cuero sintético negro vieja con el cierre medio flojo, y caminé hasta la puerta. «Mamá, ¿a dónde vas?», me preguntó André, pero no se movió para detenerme. Yo abrí la puerta y me volteé una última vez, miré a los dos y les dije algo, con una voz que yo misma no reconocí, baja, helada, peligrosa. ¿Cómo se siente saber que yo pagué tu carrera, tu carro y tu departamento con esa platita que tanto les da risa? Silencio. Andrés se puso blanco, blanco como papel. Fabiana frunció la frente confundida. «¿De qué estás hablando?», preguntó. Yo sonreí, una sonrisa pequeña, amarga. «Ya van a saber». Y salí. Cerré la puerta detrás de mí y empecé a bajar las escaleras. No esperé el elevador. Necesitaba aire. Mis piernas temblaban, pero seguí bajando, escalón por escalón. El sonido de mis chancletas resonaba en el cubo de la escalera. Cuando llegué a la planta baja, me senté en una banca del jardín del edificio. Sola, en medio de esa tarde pesada de marzo, dejé caer las lágrimas. Pero junto con las lágrimas vino otra cosa, una decisión. Tomé el camión de regreso al barrio. El trayecto tardaba casi 1 hora. Me senté atrás, junto a la ventana, y me quedé mirando cómo pasaba la ciudad. Avenidas llenas, edificios con fachadas de vidrio, gente corriendo de un lado al otro. Yo era invisible ahí. Una señora más en el camión. Alguien a quien nadie nota. Me bajé en la parada de mi cuadra y caminé las 3 cuadras hasta mi edificio. Un edificio viejo de 5 pisos, sin elevador. Yo vivía en el tercero. Subí despacio, agarrando el pasamanos de hierro frío. Cuando entré al departamento, el silencio me engulló. Pero era un silencio diferente al de la casa de André. Allá el silencio era tenso, sofocante. Aquí era vacío.
3 cuartos pequeños, una sala estrecha, una cocina diminuta, las paredes blancas descascaradas en algunas esquinas, el piso de duela vieja manchada por el tiempo, los muebles todos antiguos. El sofá de tela café oscuro estaba deslavado, pero era mío. Cada centímetro de ahí era mío. Fui directo al cuarto y abrí el ropero. En el fondo, debajo de una cobija vieja, estaba una caja de zapatos azul deslavada. La saqué y me senté en la cama. Respiré profundo y la abrí. Ahí dentro estaba todo: recibos amarillentos, comprobantes de transferencia, facturas antiguas, una libreta negra de pasta dura donde yo anotaba a mano cada centavo que gastaba, fechas, montos, descripciones. Y en el fondo de la caja, un sobre café sellado. Lo tomé con las manos temblando. Adentro había un documento, un contrato de seguro de vida a nombre de mi difunto esposo, Osvaldo. 250.000 reales. Nadie lo sabía, ni André ni nadie. Era mi secreto, mi seguridad, mi dignidad guardada en silencio por 30 años. Pasé esa noche entera sin dormir, sentada en la mesa de la cocina con la caja abierta frente a mí, repasando cada recuerdo, cada sacrificio, cada mentira que conté para proteger a mi hijo de la realidad. La verdad es que yo siempre fui pobre. Mi esposo Osvaldo era mensajero en moto, ganaba poco. Vivíamos rentando. Cuando nació André en 1983, apenas teníamos cuna para el niño. Dormía en un cajón forrado con cobija los primeros meses, pero éramos felices. Osvaldo trabajaba duro, salía de madrugada, llegaba de noche, pero siempre traía algo para André. Un palito de hielo, un carrito de juguete, un dulce. Amaba a ese niño. Lo amaba de un modo que dolía de tan bonito. En 1994, cuando André tenía 11 años, Osvaldo murió. Fue un sábado. Estaba regresando de una entrega. Llovía fuerte. Una camioneta se pasó el alto y chocó de frente contra su moto. Osvaldo murió en el momento. Yo tenía 37 años. André tenía 11. Y no teníamos nada, solo deudas. Osvaldo le debía al banco, le debía a la financiera, le debía a un señor del barrio que prestaba dinero. Cuando murió, los cobradores aparecieron en mi puerta. Yo no sabía qué hacer. Fue entonces cuando la trabajadora social del hospital me avisó del seguro de vida. La trabajadora social se llamaba Doña Carmen, una señora bajita, de pelo entrecano, con lentes de armazón café que siempre se le resbalaban en la nariz. Fue ella quien me dijo que Osvaldo tenía un seguro de vida contratado con una empresa, 250.000 reales. Yo no sabía ni que existía. Osvaldo nunca me lo dijo. O quizás sí lo intentó y yo no puse atención, porque así somos a veces cuando somos jóvenes y creemos que la muerte está muy lejos. Doña Carmen me explicó el proceso, me ayudó con los papeles, me acompañó a las oficinas y 3 meses después de la muerte de Osvaldo, ese dinero llegó a mi cuenta. Yo me quedé parada ahí, frente a la pantalla del banco, sin saber ni respirar bien. Era una cantidad que yo nunca había visto junta en mi vida, y lo primero que sentí no fue alegría, fue miedo. Miedo de que me lo quitaran, miedo de gastarlo mal, miedo de que André lo supiera y ya no entendiera el valor de nada. Así que tomé una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a tocar ese dinero, iba a guardarlo. Iba a vivir como si no existiera y usarlo solo si algo de verdad grave pasaba. Esa noche, de regreso a casa, André estaba dormido en el sillón con el televisor prendido. Lo tapé con una cobija y me quedé mirándolo un buen rato. Pensé, este niño no va a saber lo que es. No, tener, aunque yo tenga que inventarme el modo de que así sea.
Lo que vino después fueron años de trabajo duro y silencio. Yo empecé a limpiar casas, 3 casas entre semana y 2 los sábados. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba el desayuno listo para André y salía. Llegaba de noche, con las manos partidas y la espalda hecha nada. Pero André comía bien, tenía ropa limpia, iba a la escuela con los útiles completos. Nunca supo lo que me costaba. Yo me aseguré de que no lo supiera. Cuando cumplió 15 años, sus amigos empezaron a tener motos, a salir de noche, meterse en cosas que a mí me daban miedo. André me pidió dinero para una moto. Yo no tenía. Y por primera vez toqué el seguro. Saqué lo justo para la moto y lo metí entre mis ahorros para que André no sospechara nada. Le dije que había hecho horas extra. Él no preguntó más. Así fue siempre. Yo sacaba lo necesario, inventaba alguna excusa y él recibía lo que pedía sin cuestionarme. Cuando cumplió 18, quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada porque decía que la pública quedaba muy lejos. La mensualidad era cara. Yo saqué del seguro. Cuando necesitó computadora, saqué del seguro. Cuando se torció el tobillo y el seguro médico no cubría el especialista, saqué del seguro. Cada vez anotaba el monto en mi libreta negra, con fecha, con motivo, con monto exacto. No sé por qué lo hacía. Supongo que en algún lugar dentro de mí sabía que algún día ese registro iba a importar. André terminó la carrera en 4 años. Yo fui a su graduación sola, con un vestido azul que me compré en una tienda de segunda mano y lo planchamos hasta que quedó decente. Me senté en la segunda fila. Cuando le dieron el diploma, me paré sola y aplaudí más que nadie. Él me miró desde allá arriba en el estrado y me sonrió. En ese momento pensé que todo lo que había sacrificado valía exactamente eso, esa sonrisa. Empezó a trabajar en una agencia de diseño. Al principio ganaba poco, pero con el tiempo fue subiendo. Conoció a Fabiana en una fiesta de trabajo. Me la presentó un viernes que vino a comer. Llegaron juntos. Fabiana entró a mi casa con una sonrisa que parecía de catálogo. Todo perfecto, todo calculado. Me dio un abrazo que duró exactamente lo que tenía que durar para ser educado. Ni un segundo más. Yo soy mujer mayor, pero no soy tonta. Cuando alguien te abraza sin apretarte, ya te está diciendo algo. Esa noche comimos juntos. Fabiana habló mucho de sus viajes, de los restaurantes que le gustaban, del departamento que quería tener, del estilo de vida que buscaba. Y yo la escuché con calma, sirviendo arroz, llenando vasos, sin decir mucho. Cuando se fueron, André me preguntó qué me había parecido. Le dije que era bonita. Él quería más. Le dije que era bonita y que eso ya era algo. Él se rió. No entendió lo que quise decir. Se casaron a los 2 años de novios. La boda fue sencilla. André me dijo que no había presupuesto para algo grande. Yo entendí. No pedí nada. Me senté en la primera fila de la iglesia con mi vestido azul, el mismo de la graduación porque todavía me quedaba bien, y vi cómo mi hijo le ponía el anillo a Fabiana. Ella estaba preciosa. Eso no lo puedo negar. Pero sus ojos en ningún momento de la ceremonia buscaron los míos. Ni una vez. Eso sí me cayó en el estómago. Pero me quedé callada porque era el día de mi hijo y no era momento para mis sentimientos. Los primeros años del matrimonio fueron tranquilos para mí. André me llamaba los domingos. Veces venían a comer, yo guardaba silencio sobre lo que notaba, porque notaba cosas. Notaba que Fabiana siempre tenía una razón para que la visita fuera corta, que cuando yo hablaba, ella revisaba el celular, que cuando André quería quedarse más tiempo, ella suspiraba de un modo que a él lo ponía nervioso. Pero yo callé, porque quería mantener a mi hijo cerca aunque fuera así. Fue cuando André me habló del departamento que entendí que la distancia iba a ser mucho mayor.
Me dijo que habían encontrado un lugar bonito en un barrio nuevo, que necesitaban el enganche. Me preguntó si podía ayudar. No me dijo cuánto, solo dijo que si podía ayudar. Y yo, sin pensarlo 2 veces, saqué del seguro. Anoté en mi libreta, 82.000 reales. Enganche departamento, octubre 2016. Ahí fue cuando Fabiana empezó a llamarme más seguido, no porque me quisiera, ahora lo entiendo con toda claridad. Me llamaba porque yo era útil. Cuando necesitaban algo, Fabiana de repente se acordaba de que yo existía. Me mandaba fotos del departamento, me preguntaba qué mueble se vería bien en tal esquina, me invitaba a comer con una amabilidad que yo sentía falsa, pero que aceptaba de todas formas porque era lo más cercano a un vínculo que podía tener con ella. Y yo siempre llegaba con algo, una olla, unas sábanas, un dinero para esto, un dinero para lo otro. Fui anotando todo en mi libreta, sin reproches, sin esperar nada a cambio, solo anotando. Cuando tuvieron a Mateo, su hijo, las cosas cambiaron. Un poco. A mí me dieron alegría ese niño desde el primer momento. Era rechoncho, con los ojos de André de chico, con las manitas apretadas. Yo iba a verlo seguido. Fabiana me lo dejaba cuidar cuando le convenía, que era cuando ella quería salir o cuando André trabajaba hasta tarde. Esos ratos con Mateo eran los mejores para mí. Le contaba cuentos, lo cargaba hasta que se dormía, le cantaba las mismas canciones que le canté a André. Pero en cuanto Fabiana regresaba, yo volvía a ser invisible. Me daban las gracias deprisa y yo entendía que era hora de irme. Me iba sin quejarme. Tomaba el camión de regreso a mi casa, me sentaba en mi sillón y a veces me quedaba un rato largo mirando la pared, solo mirando. La pensión llegó cuando cumplí 63 años. Era poca, muy poca. Alcanzaba para comer con cuidado, pagar la luz, el agua, el gas y muy poco más. El seguro ya estaba casi terminado para entonces. Lo había ido usando poco a poco durante 20 años, siempre con cuidado, siempre. Anotando. Quedaban como 32.000 reales. Decidí no tocarlos. Esos iban a ser para Mateo. Ya lo había decidido hace tiempo. Fui al notario, hice el testamento y ese dinero quedó en fideicomiso a nombre de Mateo, mi nieto. Él lo recibiría cuando cumpliera 25 años, sin que nadie más pudiera tocarlo, ni André ni Fabiana, solo Mateo. Guardé los papeles del notario en el sobre café que estaba en la caja de zapatos azul y seguí viviendo mi vida tranquila, sin decirle a nadie. Entonces llegó esa tarde de domingo, la que cambió todo. Fabiana fue a mi casa sola, sin André, sin Mateo. Yo abrí la puerta y la vi ahí parada con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo que quería hablar conmigo de algo importante. Yo la dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Ella miró alrededor de mi casa, esa mirada que yo ya conocía, la que revisaba todo con un gesto de lástima que intentaba disimular. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Y entonces me dijo que ella y André estaban preocupados por mí, que vivir sola ya era mucho, que había un lugar muy bonito donde podría estar mejor atendida. Yo la escuché, no dije nada, la dejé hablar. Me habló de ese lugar con una calma que me dio mucho miedo, como si lo hubiera pensado mucho, como si ya estuviera todo decidido y solo faltaba que yo firmara. Dijo que era un centro residencial para adultos mayores, que tenía jardín, que había actividades, que yo iba a tener compañía. Dijo la palabra compañía como si fuera un regalo, como si lo que yo necesitara fuera que me pusieran en una sala con otros viejos a ver televisión. Le pregunté cuánto costaba. Se quedó un momento callada y me dijo que lo tenían calculado, que parte lo cubría el sistema de salud y que la diferencia la pondrían ellos.
Me lo dijo como si fuera un favor enorme. Yo le pregunté, ¿y mi casa? Hubo una pausa muy corta, pero yo la vi. Me dijo que la casa era chica, que en el mercado actual tenía un valor bueno, que con lo que sacaran podrían cubrir el residencial por varios años y que si quedaba algo se guardaría para mí. Me lo dijo así, con esa voz suave, como si fuera lo más lógico del mundo. Yo respiré despacio. Le dije que entendía, que lo iba a pensar, que era mucha información junta y que necesitaba unos días. Ella sonrió, me dio un abrazo rápido y se fue. Yo cerré la puerta. Me quedé parada en el pasillo de mi casa, mirando las paredes, las fotos de André de niño, la imagen de Osvaldo que tengo en el librero, y no. Lloré. Ese fue lo que más me sorprendió a mí misma. No lloré. Solo sentí algo frío y muy claro que se acomodó en mi pecho como una piedra. Esa noche fui al cuarto y saqué la caja de zapatos azul. Pasé 3 noches revisando todo. La libreta negra, los recibos, los comprobantes, los estados de cuenta del seguro, los papeles del notario. Fui sumando con calma con una calculadora vieja que tenía en el cajón de la cocina. Cuando terminé, el total era 218,000 reales con 73 centavos. Eso era lo que yo había gastado en André a lo largo de su vida, desde la moto de los 15 años hasta el enganche del departamento donde hoy vivía con Fabiana. Todo documentado, todo con fecha, todo con mi letra en esa libreta que nadie sabía que existía. Me quedé sentada en silencio mirando el número escrito en el papel. 218,000 reales. Y mi hijo me quería meter a un asilo y vender mi casa. Esa casa que era mía desde que Osvaldo y yo la pagamos juntos cuota a cuota durante 12 años antes de que él muriera. Esa casa que yo había mantenido sola durante 30 años limpiando pisos ajenos con las manos partidas. Pensé en llamar a André esa noche. Pensé en llorar, en reclamarle, en preguntarle cómo podía hacerme eso. Pero no lo hice, porque entendí que si yo llegaba llorando, ellos tendrían el control. Y esta vez el control lo tenía yo. Guardé todo con cuidado en la caja de zapatos azul, puse el sobre café encima, cerré la tapa y le mandé un mensaje a André, cortito. Le dije que ya había pensado lo que me propuso Fabiana y que quería que vinieran los dos a hablar conmigo el sábado. Sin falta, los dos. El sábado llegaron a las 11 de la mañana. Fabiana venía con el mismo vestido caro que siempre usaba para las reuniones de familia, el pelo bien arreglado, la bolsa nueva que yo sabía que André le había comprado con el bono de su trabajo. André traía cara de que ya sabía lo que yo iba a decir, cara de que esto era un trámite. Se sentaron en el sillón de la sala, juntos, y yo les serví café como si fuera un domingo normal. No me temblaron las manos. Eso también me sorprendió. Les puse las tazas en la mesa de centro, me senté frente a ellos en la silla que siempre fue mía, la que está junto al librero con la foto de Osvaldo, y los miré. André empezó a hablar primero, como siempre. Me dijo que se alegraba de que hubiera reflexionado, que lo que Fabiana le había propuesto era lo mejor para todos, que había un lugar muy bonito a 40 minutos de ahí, que tenía jardín, que iba a estar bien atendida. Hablaba despacio, con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo desde que era chico. Fabiana asentía con la cabeza y sonreía, y yo los dejé hablar, los dejé terminar. Cuando Andrés cerró la boca, yo puse la caja de zapatos azul sobre la mesa de centro. Ninguno de los dos dijo nada cuando vieron la caja. André frunció el ceño. Fabiana se quedó tiesa. Yo abrí la tapa con calma, saqué la libreta negra, los comprobantes. Amarrados con un hule, los papeles del notario y el sobre café. Los puse uno por uno sobre la mesa, despacio, como si estuviera acomodando las cartas de un juego que yo ya sabía que iba a ganar. Luego les dije que antes de tomar cualquier decisión,
quería que Andrés supiera exactamente cuánto le había costado su vida hasta hoy, no lo que él recordaba, lo que yo tenía documentado. Abrí la libreta en la primera página y empecé a leer en voz alta. La moto de los 15 años, el año de academia de inglés que pidió y nunca terminó. El coche que chocó a los 22, yo pagué el seguro de bolsa porque él no tenía cómo. El depósito del primer departamento que rentó cuando se fue de la casa. Los meses que le deposité en silencio cuando perdió el trabajo. El enganche del departamento donde vivía hoy con Fabiana. Leí todo, con fecha, con monto, con el número de comprobante cuando lo tenía. Cuando terminé de leer, el total era 218.000 reales con 73 centavos. Dije en voz alta, claramente, y los miré. André estaba blanco. No dijo nada por un momento que se sintió muy largo. Fabiana abrió la boca primero, lo cual no me sorprendió, porque Fabiana siempre hablaba cuando no debía. Me dijo que eso eran cosas del pasado, que una madre no le cobra a un hijo, que yo estaba siendo cruel. Y yo le respondí con mucha calma que tenía razón, que una madre no cobra, que yo jamás le había pedido un solo centavo a André en todos esos años, que lo había hecho porque lo amaba, pero que ahora que ellos dos querían meterme a un asilo y vender mi casa, yo sí necesitaba que André entendiera con números reales lo que significaba esa palabra que él usaba tan fácil, mamá. Fabiana se paró del sillón, levantó la voz. Me dijo que yo estaba loca, que André había trabajado toda su vida, que ella no tenía nada que ver con lo que yo le había dado a mi hijo antes de que se casaran. Y fue ahí cuando yo tomé el sobre café y lo puse frente a André. Le dije que lo abriera. André lo miró, luego me miró a mí, luego lo abrió. Dentro del sobre estaban los documentos del seguro de vida de Osvaldo. Los 250.000 reales que a mí me habían pagado cuando mi esposo murió 30 años atrás. Los papeles donde se veía claramente que ese dinero había entrado a una cuenta a mi nombre. Y debajo de esos papeles, la hoja del notario con el testamento que yo había firmado 4 meses antes, cuando Fabiana empezó a hablar de internarme por primera vez y yo sentí que el suelo se me movía bajo los pies. El testamento decía que mi casa, que estaba escriturada únicamente a mi nombre desde que Osvaldo murió, le correspondería en su totalidad a Mateo, mi nieto, el hijo de André, cuando él cumpliera 25 años, administrada por un fideicomiso que yo había creado con un abogado de confianza. André no tenía ningún poder sobre ese dinero ni sobre esa propiedad. Nunca lo había tenido. Y ahora quedaba en papel, firmado y sellado, que nunca lo tendría. André leyó la hoja completa. La sostuvo con las 2 manos. Cuando levantó la vista yo vi algo que no le había visto desde que era un niño chiquito. Vi que no sabía qué decir. Vi que de verdad no lo sabía. Fabiana tomó los papeles de las manos de André. Los leyó 2 veces. Y entonces sí se le cayó la máscara del todo. Me dijo con una voz que ya no era la voz educada de siempre, que yo era una vieja rencorosa, que había hecho todo eso para hacerles daño, que Andrés se merecía esa casa, que él era el hijo único y que era una injusticia lo que yo estaba haciendo. Y André, mi hijo, se quedó callado mientras su esposa me decía todo eso. Se quedó sentado en mi sillón, en mi sala, mirando el piso. Y ese silencio me dijo más que cualquier cosa que él hubiera podido decir con palabras. Yo los dejé terminar. Cuando Fabiana paró de hablar, recogí los papeles, los acomodé de vuelta en la caja de zapatos azul, cerré la tapa y les dije que la conversación había terminado, que mi casa no estaba en venta, que yo no me iba a ningún asilo, que si André quería seguir siendo parte de mi vida, iba a tener que tomar algunas decisiones que yo no le iba a tomar por él,
y les pedí que se fueran. Fabiana salió primero, furiosa, con la bolsa apretada contra el cuerpo. Andrés se paró despacio. En la puerta se volteó y me miró. No dijo nada, yo tampoco. Cerré la puerta. Eso pasó hace 7 meses. André y Fabiana se separaron a los 2 meses de esa conversación. Me enteré por Mateo, que me llama todos los domingos y viene a comer conmigo cada 15 días. Al parecer, Fabiana encontró mensajes en el celular de André, cosas que él había estado haciendo a espaldas de ella desde antes de que se casaran, y eso fue lo que terminó con el matrimonio. El departamento quedó en disputa en el divorcio. André hoy renta un cuarto con sala en una colonia que está a 20 minutos de aquí. No me ha llamado, y yo no lo he llamado a él. Eso me duele, porque es mi hijo y siempre va a ser mi hijo, y ningún papel del notario cambia eso. Pero yo aprendí algo en estos 30 años limpiando pisos ajenos y guardando centavo a centavo en esa libreta negra, que el amor de una madre no es una deuda y que una mujer que sabe lo que vale no necesita que nadie se lo confirme. Mi casa está en silencio. Mis manos ya no limpian pisos ajenos. Y en el librero, junto a la foto de Osvaldo, puse la caja de zapatos azul, no como un trofeo, como un recordatorio de que hubo una mujer que aguantó mucho, que guardó todo con cuidado y que cuando llegó el momento, no lloró. Solo acomodó los papeles sobre la mesa y dejó que la verdad hablara sola. Yeah.